después de este video. Entonces, de parte de apoyo técnico, queremos dar la bienvenida a todos y vamos a hacer una presentación muy corta con la ayuda de dos miembros plenos nuevos del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, Tino desde la Gran Canaria y Marisol desde Dubái. Así que les voy a presentar unos videos, por favor. Soy Tino Prieto, les saludo desde la isla de Gran Canaria y queremos darles a todas y todos ustedes una calurosa bienvenida a nuestra nueva presentación del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. En este momento me encuentro en el cenobio de Valerón, un granero aborigen de carácter colectivo situado a 22 kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Santa María de Guía, y que constituye un lugar de suma importancia para el pueblo canario, entroncado con el pueblo berebere del norte de África y la cultura amazigh. Desde estas tierras entrañables le renovamos la bienvenida a Jul, Telvi, Temara, Amer, Fulawin. A continuación les dejo con nuestro moderador Idelfonso. Gracias, Tanemir. Gracias, Tino. Saliste muy bien. ¿Y Sí, Delfonso? abrazo para todos. Muy Sí, bien, ¿y muy Delfonso? bueno. ¿Y Delfonso está en línea? ¿Pudo entrar? Dale, Telo. Muy buena. Sí, gracias, Juan. Seguimos con Marisol Velázquez. Vive en Dubái y presenta un video desde un sitio histórico del lugar y da paso a Carlos Guajardo. Correcto, correcto. Gracias, Telo. Vamos a recordar un poquitico los puntos que vamos a ver en el día de hoy. Y primero, una breve presentación, que ya la vimos. Tino, que ya nos acompañó desde la Gran Canaria. Y ahora vamos a presentar a Marisol Velázquez, miembro plena, que ella vive en Dubái. Y va a presentar un video de un sitio histórico, básicamente su ciudad. Y va a dar presentación a Carlos Guajardo. Posterior, Carlos Guajardo va a exponer de chamanes y orfebres, cultura tumácola tolita. Y luego invitamos a un intercambio, aproximadamente unos 15 minutos. Luego, posterior al intercambio, vamos a hacer el reconocimiento como miembro pleno honorífico a Ernesto H. de Casas, Tito. Y nos va a acompañar en este evento Cecilia Pachas de la Colina, desde Perú. Y posterior, Tito nos dará algunas palabras. Posterior, haremos el cierre. Así que bienvenidos y nos vamos a Dubái. Hola, mi nombre es Marisol Velázquez, les saludo, un caluroso saludo para todos desde las lejanas tierras de Emiratos Árabes Unidos. En este momento me encuentro en específico en la ciudad de Dubái y bueno, quiero mostrarles una parte de Dubái que no es muy conocida y es la Old City o ciudad vieja de Dubái llamada Deira. Y aquí vamos a encontrar la convergencia de un montón de culturas distintas en el mercado, incluyendo la cultura árabe, emirati, que son los locales propiamente acá en Dubái. Ahí vamos a encontrar la cultura de la India, muy marcado también de Pakistán y diferentes países, digamos, hermanos alrededor del Middle East. Bueno, también aprovecho
para contarles que acá ustedes pueden encontrar el famoso mercado del oro y en particular el Zoco de las Especias, porque aquí una de las características de los locales y de la cultura, por ejemplo, de la India, que también hay muchas personas de este lugar en particular aquí, es el uso de las especies para cocinar y para todo en general. Es uno de sus símbolos. Bueno, y en particular aprovecho entonces desde estas tierras tan lejanas para presentarles al expositor del día de hoy, Carlos Guajardo. Él es argentino, de Mendoza, licenciado en Administración de Empresas, profesor de Ciencias Económicas, máster en Comunicación Institucional y Corporativa y miembro fundador del Centro de Estudio Humanista de las Américas en el 2021, investigador del Nuevo Humanismo desde el 2010 en el Centro de Estudios del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, ex rector del ISTEC, Institución Educativa de Nivel Superior, y Carlos Guajardo nos va entonces a presentar una cultura perdida en los tiempos, la cultura tumaco-tolita. Bueno, espero que disfruten mucho de este evento, me alegra saludarlos y nos vemos. Muchas gracias. Telo, A continuación, nos llegamos con Carlos Guajardo, miembro pleno del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Expone de chamanes y orfebres, cultura tomaco la tolita. favor cortar micrófonos. Bien, ¿estamos? Bueno, buenas tardes o el horario que corresponda a cada uno de los amigos que nos están acompañando hoy. Bueno, en principio esto, ¿no? Agradecerles a todos ustedes la presencia. Eh, este encuentro está organizado por este grupo de amigos, básicamente, que conformamos el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, que nos ha convocado desde hace un tiempo el estudio de la espiritualidad en los pueblos originarios de nuestras Américas. Esto es, digamos, hemos ido recorriendo este camino, encontrándonos con muchos puntos en común que se han multiplicado a lo largo de las investigaciones que hemos venido desarrollando. Hemos encontrado claves que cada vez nos acercan más unos a otros, y esto creo que es lo importante de destacar, ¿no? Que no solamente somos un grupo de investigadores, sino que somos un grupo de personas unidas por cosas más profundas, ¿no? La investigación desde el punto de vista clásico eh, tiene aspectos que nosotros, si bien tomamos y nos enriquecen, también, como voy a explicar a lo largo de esta presentación, que no necesariamente agota todos los aspectos de esta cultura, pero sí que nos da una idea aproximada de su configuración, de su momento histórico, de cómo vivieron y qué nos legaron fundamentalmente. En parte de allí les voy a comentar algo del encuadre que hemos tenido, ¿verdad? Así que bueno, hecha esta suerte de introducción y agradecimiento, vamos a empezar a trabajar ya específicamente con la presentación, que en realidad lo que nos hace es una aproximación a esto que les comentaba, los mitos fundantes de nuestra América y las bases de construcción del nuevo mito, ¿sí? En el que todos participamos y que todos estamos muy presentes. Lamentablemente, digamos, esto debo destacarlo, las características de la cultura tumaco-tolita hacen que vayan pocos vestigios, digamos, en materia de construcción, lo que sí han tenido otras civilizaciones de nuestra América, otros pueblos originarios que han dejado una gran cantidad de vestigios de naturaleza arquitectónica la cultura. Pero vamos a ver que el camino que vamos a recorrer a través del arte de ellos nos va a permitir configurar adecuadamente su organización social, sus creencias, sus ritos,
parte de este legado fue heredado por otros pueblos que posteriormente siguieron en esta zona donde se desarrollaron. Y además se dio una característica particular, que es el solapamiento con predecesores, coetáneos digamos, y continuadores de la cultura, que hacen difuso una localización estrictamente temporal. Pero también afortunadamente hay una gran cantidad de investigaciones desarrolladas en la zona por estudiosos ecuatorianos, colombianos, algunos europeos, que se han dado a lo largo de varias décadas y nos ha permitido una aproximación bastante cierta sobre estos aspectos de la cultura. Así que bueno, arranco a compartir la pantalla. Por favor, Juan, anda orientándome si se ve bien, si hay alguna cuestión que Sí, haya perfecto. que revisar. ¿Ah? Dale, dale, tranquilo, comparte, tranquilo que yo te ayudo. Ok, ahí voy. Perfecto, Carlos. Se ve muy bien. Bien, ahora voy al modo presentación. No me lo está aceptando. Un segundito. Bien. ¿Estamos bien ahí, Juan? ¿Se ve Sí, bien? perfecto, se ve Bien, perfecto. bien, porque no podías entrar al modo presentación. Bueno, eh, arrancamos allí con esta portadilla. Veamos. Bien, en principio acá está el título de esta presentación. Eh, Tiene que ver con la elección del título que hice. Tiene que ver con no una mirada excluyente, sino una mirada, en todo caso, inclusiva y comprensiva, que tiene que ver con dos componentes fundamentales de la cultura tumaco-tolita. Y fueron los chamanes y fueron los orfebres y artesanos, que en definitiva, gracias a ellos, es que hemos podido reconstruir parte de su historia. Por eso, de allí el título de esta presentación. Bien, acá, y ahora les explico la idea de esto, ¿no? Este es el punto de vista que hemos fijado en las investigaciones tiene que ver con un proceso de consenso al que hemos arribado con los amigos del centro de estudio y que allí está expresado, ¿no? Esto de investigar la espiritualidad con una metodología que nos es propia. Y eso es bueno también aclararlo. Esto también lo compartimos, esto también lo tenemos como un elemento común en los enfoques que hemos desarrollado. Así que quería esclarecer este punto de vista antes de continuar con esto, ¿sí? Este es el esquema de análisis que se ha elegido, es el del método estructural dinámico, y acá lo estoy resumiendo en estos pasos, ¿sí? Nos hemos planteado este problema, nos formulamos la pregunta, obviamente vinculada con la investigación y el conocimiento de la espiritualidad de nuestros pueblos originarios de las Américas, y definimos este objeto de estudio encuadrado específicamente en este emplazamiento que hemos adoptado. Los pasos que se siguen son los de estas dimensiones de nuestro análisis, tienen que ver con la composición, la relación y el proceso, que ustedes los van a ver desglosados ahora en las distintas diapositivas que componen mi presentación. Bien. Aquí hay una idea de la localización, o sea, la ubicación histórica del pueblo tumaco-tolita. ¿A qué refiere lo del nombre? Y esto ya lo voy a explicar un poquito más adelante de nuevo.
en realidad se engloba bajo la denominación Tumaco Tolita los lugares, digamos, geográficos que estuvieron vinculados con el desarrollo de esta civilización. Estamos hablando de la costa pacífica occidental, del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Respecto de los periodos históricos, he adoptado de tomar los que fueron definidos por la mayoría de las investigaciones que les citaba anteriormente. Es decir, que vamos a pensar en un periodo que va del 600 antes de Cristo, antes de nuestra era, como se quiera denominar. En realidad estamos hablando siempre en convenciones, ¿verdad? Hasta aproximadamente el 600 de nuestra era, donde ya se produce un declive gradual de la civilización y esta absorción por los que fueron digamos, las culturas que heredaron parte de esto, que están citadas allí como el Morro en Colombia y Guadual en Ecuador. Vemos ahora, acá en este mapa, hemos visto, o sea, vamos a ver que el área de Tumaco, no sé si se ve, Juan, el cursor se está señalando. Sí, ¿Se nota? correcto. Sí, sí, Bien, bien. correcto, correcto. Bueno, esta es el área de Tumaco y esta es el área de la isla de la Tolita. Estamos hablando de un área, una influencia aproximada en un corredor de casi aproximadamente 700 kilómetros de extensión, con una zona de penetración hacia el interior de unos 40, 80 kilómetros, hacia las estribaciones de la cordillera occidental andina, ¿verdad? Si lo pensamos en términos actuales, estaríamos ocupando hacia el sur el área del río Esmeralda en Ecuador y hacia el norte el río San Juan del Valle de Cauca en Colombia. Más o menos esa sería la ubicación geográfica que corresponderían actualmente al departamento del Valle de Cauca en Colombia y a la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Esto para darnos una idea aproximada de dónde vivieron nuestros amigos, ¿sí? Bien. Y que la denominación viene justamente de estas dos ubicaciones geográficas, ¿no? El área de Tumaco y la isla de la Tolita. Bien. Acá una imagen, digamos, de las características del territorio, ya que los ecosistemas en los que habitaron fueron de gran diversidad, incluyendo esta costa que les mencionaba, el área o la zona de manglares, una llanura aluvial y las estribaciones cordilleranas, que después diremos por qué fueron a veces en alguna época, producto de las características ambientales, retirándose un poco de la zona costera. Bien, acá tenemos una imagen de lo que eran las llanuras, o lo que son las llanuras aluviales de esta zona que le estaba mencionando. Bien, vamos entonces ahora al porqué del título y a las figuras estas que les mencionaba, ¿no? Los chamanes, dentro de la organización social de este pueblo, ejercían un rol muy importante, ¿no? Tenían a su cargo casi la totalidad de la realización de los cultos que se desarrollaron en estos pueblos. Tenían digamos, el carácter de mensajeros, ¿sí? Utilizaban atuendos específicos, digamos, eran los que lideraban el desarrollo de las ceremonias, pero además de las ceremonias, digamos, también tenían que ver con algunos procesos curativos. Ya vamos a ver que fueron un pueblo muy consciente de una serie de patologías y enfermedades que los afectaron y que fueron claramente representadas también en su obra artística. La alteración del estado de conciencia en el caso de los chamanes se hacía a través de distintas vías. Podía ser la ingesta de alguna sustancia alucinógena. En general ustedes saben que muchas de estos pueblos utilizaban la coca y algunas setas para ese fin. También el ayuno, también la abstinencia y cierto tipo de sacrificios corporales los llevaban a esta situación de estados alterados de conciencia que
le permitían un mejor contacto, ¿sí? Cuando iban a transmitir este contacto con otros planos de la existencia que estaban totalmente integrados, ¿no? No estamos hablando de abstracciones o de cuestiones que les eran ajenas en el cotidiano vivir. También tenían respuestas, digamos, atinentes a cuestiones de salud, ¿sí? También participaban en ceremonias que tenían que ver con los ciclos de la naturaleza, con la necesidad de tenerlos presentes en el cultivo de sus alimentos, ¿sí? Entonces, el rol del chamán era de vigilante, de observador, de protector, eh, un guía en el viaje hacia otros mundos, otras dimensiones donde habitaban antepasados y dioses, y un puente también entre los hombres y ese mundo de los ancestros y de los dioses. De allí que era una figura de suma importancia en, en esta articulación social, en esta cohesión social que se procuraba dentro de los distintos espacios de desarrollo de esta cultura. Bien. La segunda figura tiene que ver con los artesanos y orfebres. Como pueden ver en algunas de estas, es una muestra vastísima de producciones. Afortunadamente, esta muestra de producciones nos permite eh, inducir, digamos, deducir algunas cuestiones que no están, recordemos que son sociedades ágrafas, lo que significa que además de carecer de construcciones específicas, de frisos, o como hemos visto en algunas otras culturas originarias, carecemos de escritos, carecemos de otros elementos para configurar su organización social, su momento histórico, sus vivencias, sus formas de vincularse con la naturaleza, sus relaciones de poder, todo lo que tiene que ver con su organización social. Pero afortunadamente, como les decía, hay una profusión de obras artísticas que fueron descubiertas en los distintos estudios arqueológicos que se hicieron en la zona, que nos permiten hacer una reconstrucción muy interesante. Fueron muy hábiles, evidentemente, ¿no? Como orfebre, ustedes verán la calidad del detalle de muchas de sus obras, ¿no? Eran cerámicas, pero también fueron los primeros en trabajar el platino, la tumbaga, el oro, la plata, es decir, descubrieron, digamos, en su apropiación, digamos, de estos elementos para transformarlos en verdaderas obras de arte, eh, hicieron todo un proceso también espiritual en torno a ello, ¿verdad? O sea, es evidente que han tenido una tradición de formación en sus orfebres y artesanos que ha sido trasladada de una generación a otra, si no, no se explica de qué manera tenemos piezas de distintas épocas que comparten características y que también nos permiten reconocer que su estructura de deidades, su panteón, tenía mucho que ver también con la de otros pueblos próximos, ¿sí? Tanto en la zona de Perú como en la zona sur de Ecuador y más al norte de Colombia también. Eh, Mencionarles algunas de las técnicas que usaron es darnos cuenta de la complejidad con la que abordaron la elaboración de sus obras. Es decir, manejaban el laminado, manejaban el granulado, el repujado, el dorado por oxidación. Son técnicas muy complejas de fundición y de uso de metales, además de las cerámicas en arcilla. Eh, Se trabajaron con mucha anticipación a otros, digamos, artesanos y orfebres, el uso de la técnica de cera perdida y demás, que, o sea, dan cuenta de la complejidad y la riqueza de estas producciones, ¿verdad? Acá vamos a ver otro conjunto de obras y ustedes podrán ver la complejidad, el grado de detalle, es decir, esto realmente es sobrecogedor, ¿no? Cuando uno empieza a tomar contacto con estas producciones artísticas, no tiene más que admirarse de la calidad, pensando que esto sucedió en la época que sucedió, ¿verdad? Sin los recursos tecnológicos que hoy tenemos, ni otros instrumentos que han sido desarrollados por ellos mismos para desarrollar estas obras artísticas. Así que, evidentemente,
el lugar central que ocupaban los artesanos y los orfebres junto con los chamanes, justifica un poco el por qué elegí a ellos, a estos, digamos, estos representantes de su sociedad para titular la presentación de hoy. Ya estoy, si quieres, vení. Bien. Bien, acá nos vamos a detener ahora en los objetos y animales sagrados, que bueno, como ya se anticipó un poco allí en la presentación de sus producciones artísticas, tuvieron una gran influencia como modelos eh, para la ejecución de estas obras, ¿verdad? En general vamos a ver que usan como modelos distintos tipos de animales, y ya les mostraré un cuadro ahí que define cuáles fueron los más elegidos, ¿sí? Pero siempre estuvieron aplicados a la confección de vasijas, elementos, digamos, adornos, y algunos con una funcionalidad específica, como vamos a ver más adelante, que fueron los instrumentos musicales que utilizaron, ¿sí? Y en todos ellos se representan, digamos, también aspectos de la vida cotidiana de este pueblo. En algunos de los casos son figuras que tienen una representación, digamos, zoomorfa. También hay antropomorfas, ¿sí? Los vamos a ver luego. Y tienen dos cuestiones, y desde un punto de vista iconográfico, como que tienden a hacer una modelización, una representación de la naturaleza en la obra, pero también desde un punto de vista iconológico, ¿sí? Nos dan cuenta de una significación intrínseca del contenido que le ponían a la obra, ¿no? Esto también es importante destacarlo, que no hay que hacer una lectura solo literal del modelo representado, sino que detrás de ello hay toda una representación de la espiritualidad, de las vinculaciones, esto que te decía, su estratificación social, sus rituales y demás. Bien. Conexión con lo profundo. Bien, acá en la conexión con lo profundo estamos simbolizando, digamos, los procesos, digamos, que desarrollaron, ¿sí? Y que los conformaron a ellos como verdaderos referentes en materia de procesos históricos y cambios sociales en esta zona, ¿sí? En la época en que se desarrolló la cultura. Han legado no solo estas muestras muy destacadas de arte que seguramente influenciaron en otras culturas próximas, sino que además nos muestran un montón de interacciones simbólicas entre ellos. Los rituales estaban sustentados, como bien les decía, liderados por la figura del chamán, pero muy vinculados con la música, las danzas, la vestimenta que se usaba. O sea, había toda una escenificación y una puesta en escena en estos rituales, en los que la música fue muy importante. Acá estamos viendo ejemplos de dos aerófonos, ¿sí? Uno es zoomorfo y otro antropomorfo, que en el caso fundamentalmente eran silbatos, flautas y ¿Qué estás ocarinas. haciendo eso? ¿Ya hablas? Después de él hablo. Viene preguntas y después hablo. ¿Cómo qué estás? A ver, hay un sonido ahí, Juan, que no sé. ¿Lo escuchas? Sí, un momento. Hay alguien que está deseosa o nerviosa por hablar. Disculpe, Muy puede bien. seguir. Bueno, retomando, entonces decía que estas vinculaciones también nos llevan a configurar cómo fueron sus ceremonias, ¿no? Y estos que llevaban una vinculación con lo profundo, a un contacto con lo profundo, con su espiritualidad, a través de estas ceremonias en las que estaba muy presente la música bajo los distintos formatos, y considerando estos elementos en los que también el arte está presente, ¿no? En estos instrumentos musicales. Acá, este es el estudio que les comentaba, que fue hecho por justamente un investigador, Sebastián Toro, de la Universidad de Antioquia, que caracterizó la mayor parte de los elementos recuperados de instrumentos musicales, y acá vemos que hay una fuerte presencia de aves, ¿sí?
y de mamíferos en la representación. Las aves diversas de la zona, y entre los mamíferos, además de los felinos, que ocupaban un lugar central, el jaguar sobre todo, tenemos anfibios. En el caso de los, también volviendo al tema de los mamíferos, hay las zarigüeyas, ¿sí? Están representadas en varias de las obras y de las piezas estas que se han recuperado, pero ustedes pueden ver que había una especial atención a la naturaleza para modelizarla en esta obra. Bien, acá tenemos dos aerófonos en los que están descritos, ¿sí? Dentro de en estas figuras, los aspectos funcionales de los aerófonos también, ¿no? Que tienen que ver con cómo se ejecutaban, ¿sí? Acá podemos ver en uno que tiene características de felino, el orificio de insuflación, una caja de resonancia que es compleja, y en el filo bisel y las orificios que tienen como propósito la digitación, ¿no? Como si fuera una flauta, de los orificios de una flauta. Perdón, Carlos. Julieta, por favor, cerrar micrófono. Julieta Monsalve, por favor, que desde acá no puedo controlar. Continúa, Carlos, qué pena contigo. Bien, les decía que esto, digamos, que da cuenta de la complejidad de la obra, porque no ustedes que no es simple lograr estas producciones y que tengan el propósito funcional también que se procuraba de ellas, ¿verdad? Que era la ejecución de algunos sonidos específicos que tenían distintas tonalidades. Entonces, digamos, acá también hay que reconocer que el modelo, pero también su funcionalidad requerían una expertise de parte de estos artesanos y orfebres que no es menor, ¿no? Y hay que destacarlo como un elemento muy importante. Bien, en contacto con el mito y registro de lo sagrado, y acá volvemos a las máscaras que se usaban para la ceremonia. Acá tenemos algunas figuras de los chamanes. En el caso del central, ahí vemos que esta máscara representa a un chamán en un proceso curativo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que está soplando, y esto significa que está alejando la enfermedad, ¿no? Está desarrollando una ceremonia de curación, que era otro de los roles de los chamanes. Y acá también vemos reflejado la profundidad del arte. El chamán tenía este propósito dentro de la organización social, ¿no? O sea, el contacto con lo sagrado, el contacto con lo profundo, la visión de otras realidades alternativas, ¿sí? Digamos, compartiéndolo con otros pueblos originarios, los planos existenciales con los que tomaba contacto tienen que ver con este mundo de arriba, el mundo de aquí y ahora, y el mundo de abajo. Denominaciones que en todo caso asimilan los términos de tiempo y espacio. No solamente estamos hablando de una cuestión de ubicación física o temporal, sino que los fusionan en lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente el rol del chamán es sumamente importante en esto. Y ahí está cómo se configura el mito, un mito que heredan y que trasladan a los pueblos que luego derivan, digamos, con sus, que fueron herederos también de estas formas de artísticas y estas formas religiosas y de rituales, que influyeron muy fuertemente en toda la zona de localización de nuestra cultura. Bien, en la traducción y evocación de lo sagrado, volvemos a reconocer que hay el arte ha sido un vehículo esencial en la transmisión de la cultura, ¿sí? Y el peso específico que tuvo dentro del desarrollo social es muy importante. Y reitero que afortunadamente todas estas piezas han servido para reconstruir su espacio histórico, su configuración, sus vínculos, y rescatar aquello que nos han heredado a todos los que nos entendemos herederos de las culturas originarias de América. Esto, digamos, el tema de esta traducción
y evocación de lo sagrado vincula con los distintos ciclos vitales. Acá vemos en el extremo acá lo que tiene que ver con el embarazo y la maternidad, ¿sí? Como el nacimiento, como inicio de un ciclo vital, configuraciones familiares, la sexualidad, algo naturalizado, ¿no? Dentro de distintas representaciones. En este extremo superior aparece una imagen de una persona con una deformidad facial, con una parálisis facial, que en investigaciones médico-arqueológicas pudieron determinar distintos tipos de patologías asociadas, digamos, a los pueblos de Tumaco Tolita, y que fueron claramente representadas en sus producciones artísticas, ¿no? Lo que quiere decir que también asumieron plenamente, digamos, no una existencia perfecta, sino una existencia plagada de dificultades, los desafíos que les planteaba el medio ambiente, pero también las cuestiones genéticas, hereditarias, fueron muy claramente representadas en estas figuras. Y en este extremo, ¿sí?, está una figura de una anciana, en la que hay una fusión en esta representación, ¿no? Esto que hablaba de lo iconológico. Las costillas expuestas de la figurita asocian el proceso de vejez con la muerte, ¿no? La proximidad de la muerte, que también era un estadio natural, digamos, aceptado como parte de lo que nos iba a suceder y que en la cultura están claramente representados. Entonces, esto de la evocación de lo sagrado también tiene que ver con esto de cómo reconozco todos los componentes de un ciclo vital que nos atraviesa, inclusive los aspectos aquellos que en otras culturas no se han visto con tanta claridad, como es, por ejemplo, la representación de enfermedad. No quise ser muy abundante en esto, pero hay una gran cantidad de figuras que estas investigaciones médico-arqueológicas pudieron asociar con distintas patologías. Y de allí que también nos permite otra forma de configuración de esta sociedad, en la lejanía del tiempo, ¿no? Y recordando de esto de una sociedad ágrafa. Bueno, un agradecimiento final, entonces, para todos los que lo han escuchado. Espero que haya sido de su interés y que los motive para continuar, digamos, conociendo no solo esta cultura, sino todas las culturas originarias de América, que nos tienen mucho que aportar y seguramente nos van a ayudar a configurar este mito que necesitamos todos los americanos recrear. Gracias. Muy interesante, gracias Carlos. Muy bueno, Gracias. gracias, Bueno, Carlos. felicitaciones. Muchísimas gracias. Carlos, Pues gracias. Muy interesante. Agradecemos. Gracias. Gracias, muy bueno. Muchas gracias, gracias. Agradecemos muchísimo a Carlos Guajardo por esta exposición, sin duda fundamental, el conocimiento profundo de nuestros pueblos originarios. Un saludo fraterno desde México. Precisamente estaba hace un momento en un taller sobre interculturalidad y era lo que mencionábamos, aquel gran aporte de nuestros pueblos originarios va en este sentido de la espiritualidad, y en esto pues, es la temática central de hoy y del quehacer del Centro de Estudios Humanísticos de las Américas. Pues llega el momento, amable audiencia, de la comunicación con nuestro ponente, con Carlos. Entonces, por preguntas que hubiera, por comentarios que hubiera, pedirles desde acá, desde México, su amigo Ildefonso Palemón Hernández Silva, el que pues puedan levantar la mano o alguna otra señal. Si se me pasa también a alguien que no pueda ver, estoy ahora desde el teléfono, pues me dicen ahí los compañeros, compañeras. Correcto, te ayudamos. Perfecto, muchas gracias. Alfonso, Gracias, bienvenido. estimado Juan Manuel. Entonces, por preguntas, por comentarios, por favor, favor de levantar la mano y hacer el planteamiento que tuvieran con motivo de la exposición de Carlos. Y bien. Muy buenas, don Ildefonso. Adelante, adelante, por favor.
Me ha parecido muy interesante dos cosas. Muchas gracias de todas maneras por la invitación, muy buena la exposición. Veo que se va ganando cada vez más en experiencia y calidad. Me parece interesante también el trabajo que vienen haciendo algunos antropólogos ahí en México sobre precisamente el rescate de las culturas ancestrales. Yo quisiera preguntarle a nuestro expositor si de casualidad tiene información sobre el por qué o el para qué utilizaban el platino y si se conoce la técnica, si se han encontrado rastros de la técnica que utilizaban, ya que el platino funde a 1768 grados y en Europa aún no podían manejar, inclusive en esa época, el hierro, o andaban en eso, pues, o andaban en eso. Entonces, esa es la primera pregunta. Y respecto a las enfermedades, pues veo que hay una especie como de relación o concomitancia con algunas investigaciones que se están haciendo en las universidades de México sobre los antiguos pobladores, los Anahuac, y, y pareciera que hubo algo en las culturas de lo que se ha perdido, que tiene que ver como con una explosión nuclear o algo por el estilo, que me llamó la atención las figuras de barro. Las figuras donde están mostrando las diferentes deformaciones, llamémoslas físicas. Entonces, podría ser que estuvieran evocando parte de lo que sucedió en aquel entonces, que quedara pues en una memoria colectiva. Y para terminar, pues lo veo también relacionado con lo que pasó con Hiroshima, ¿no? Y Nagasaki. Era solo eso y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por estas preguntas, estas interrogantes que reflejan obviamente las inquietudes de estar presente en el tema de nuestros ancestros, de estar investigando estas temáticas. Estimado Carlos, no sé si escuchaste las preguntas. Sí, sí, Ildefonso. Ahí, gracias, Joan. Obviamente, sí, sí, la complejidad de la producción nos llena de interrogantes. Y creo que, en definitiva, creo que esto también es parte de este legado, ¿no? O sea, esto de lograr investigar aún más algunos de los aspectos desconocidos y parte de este misterio, si se quiere, en algunos aspectos, creo que no, es un gran motivador en las investigaciones. Obviamente, el, las técnicas que les decía haber reconocido, como el repujado, la cera perdida, los procesos de fusión, no he mencionado algunas cuestiones, pero también usaban en, en su orfebrería, usaban piedras preciosas, usaban conchas, y esto, digamos, eh, no ha sido posible, por lo menos las investigaciones que yo he logrado tener a mi alcance, eh, una explicación específica de los procesos de fundición, que deben seguramente, como bien decía Giovanni, deben ser los más complejos de explicar, por el tipo de materiales usados, incluso la explotación, digamos, de los metales, ¿no? Así que, digo, es parte de nuestro, digamos, de un trabajo a continuar, ¿no? No hay vestigios inclusive de fraguas o cosas que se aparezcan, ¿verdad? O sea, no han sobrevivido. Recuerden que muchos de sus materiales, los materiales usados en la construcción eran perecederos y de lo que se ha logrado, digamos, establecer, los canalones, las tolas que usaban para desarrollar sus poblados y donde localizaban sus enterratorios y parte de sus lugares, digamos, de trabajo artesanal, son los únicos vestigios que han quedado más claros. Entonces, no podría contestar respecto al tema de los procesos de fundición. Eso no tengo, digamos, por lo menos registro de cómo se sucedió. Respecto a las enfermedades, muchas de ellas, es decir, no, por eso no quise abrumar con imágenes, digamos, porque hay mucha producción en ese sentido, pero hay representaciones no solo de vejez, deformidades corporales, es decir, en niños nacidos muertos, inclusive, personas con 6 dedos. La deformidad craneal, usted sabe que era provocada, no era producto de una patología en particular, pero sí hay muchas figuras
de niños y adultos con síndrome de Down, por ejemplo. Lo que quiere decir que naturalmente, ¿sí? Representaron todo aquello que configuraba su realidad, sin eludir estos aspectos más dolorosos, si se quiere, porque hasta hay figuras que muestran gestos de dolor, que son, se puede interpretar como padecientes de alguna patología en particular, que puede, digamos, indeterminado, pero uno puede deducir desde esta experiencia de mirar las figuras que pueden ser procesos artrósicos tal vez, o algún otro tipo de patología que produjese dolores específicos, porque estaban representados en las figuras. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Y Alfonso, Juanito y Mónica levantaron la mano. Perfecto, sí. Estimado Juanito, también comentabas en el chat, estaba apenas intentando leer, pero qué bueno que mejor lo digas de viva voz. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Buenas noches. Muy agradecido. Muy lindo el trabajo, la presentación. Pensé en esto que el negro nos comparte un material acerca de los oficios en un equiparamiento entre la civilización inca y los egipcios, como sabemos, a miles de años de distancia en el tiempo y de kilómetros, por supuesto. Entonces, me sorprendió quiero decir, positivamente me sorprendió la presencia de los aerofonos. Actualmente todavía siempre se pueden encontrar los aerofonos utilizados también con agua. Tal vez se podría hablar de acuafonos. En todo caso, con el comentario que hacía al inicio, pienso, tal vez estas culturas también manejaban la métrica, tenían el conocimiento de esa métrica, y lo comparto también como pregunta, porque hay una estética, una belleza en la orfebrería, por ejemplo, pero no solamente, una riqueza, suculencia de lo bello, del detalle. Y bueno, esa era un poco mi pregunta, y por supuesto, tal vez hemos encontrado acuafonos y si tendremos una idea de lo que era la música en esta época. Muchas gracias. Escuchamos la siguiente pregunta. O Carlos, ¿quieres comentar algo al respecto? Me parece, escuchemos la siguiente pregunta por si tiene alguna vinculación con esto que hemos escuchado, para no excedernos demasiado en el tiempo, si te parece, Ildefonso, porque me están pidiendo acá los amigos del centro que sume la experiencia guiada que hice en algún momento respecto de esta cultura, y me parece que sí está bueno compartirla para no ganar tanto tiempo a la presentación. Perfecto. Claro, perfecto. Muy bien. ¿A quién más teníamos, perdón, estimado Juan Manuel, para preguntar? Yo había levantado la mano. la mano. Sí, ya. Okay. Mónica, por favor. Bueno, primero que nada, felicitarte por la investigación, me parece muy interesante, y justamente sí, tiene que ver también un poco con la pregunta u observación que ha hecho Juanito con respecto a la forma de entrar en los estados de conciencia no ordinaria. A través de la música, ¿era canto, era solo percusión o había otra cosa más? Eso solamente quería saber. Correcto. Pues escuchamos, estimado Carlos. Over. Bien. Evidentemente los
hay una fuerte presencia de aerófonos, como les decía, dentro de los instrumentos. Son los que por lo menos han sobrevivido más al paso del tiempo y en los enterratorios han sido descubiertos en gran cantidad. Y eso ha permitido hacer una clasificación de los mismos, ¿no? Es obvio que permitieron una gran variedad tonal por la conformación de sus cajas de resonancia, de la entrada del aire y demás. También es de suponer que las formas de flautas, silbatos y ocarinas, que son las presentes en los aerófonos, tienen una cuestión no solo, como les decía, funcional, sino también simbólica, ¿no? Y esto, obviamente, al producir distintas sonoridades, estas sonoridades, que los podemos ver en otras culturas, ¿no? Como para entrada en un estado de conciencia más profundo, los sonidos repetidos, ciertas tonalidades evidentemente han sido usadas. En los rituales se podía ver en las figurillas que los chamanes usaban en su vestimenta también elementos que los asimilaban al hombre felino, por ejemplo, o al hombre lagarto. Es decir, esta fusión de las figuras zoomorfas también mostraban que en los rituales la escenificación, digamos, el atuendo que usaba el chamán también tenía mucho que ver con esto del contacto con lo profundo. Y obviamente los sonidos, estos sonidos reiterados, facilitaban esto, ¿sí? El uso de elementos psicoactivos ha sido común en varias de las culturas de los pueblos originarios, pero necesariamente tenían esta vinculación, ¿no? Con la búsqueda de un contacto más profundo con lo sagrado, el contacto con la espiritualidad, la evocación de ancestros, antepasados, el mensaje traducido del ancestro antepasado al momento presente. Digo, mucho de esto, y esto lo compartimos siempre con los amigos del centro de estudio, tiene que ver con un registro personal en esta investigación, ¿no? O sea, como también ustedes saben que el humanismo nos mueve a eso, ¿no? Nuestra metodología de estudio involucra saber qué nos pasa a nosotros como investigadores, además de hacer una investigación centrada en el objeto. Entonces nosotros también nos transformamos en objeto de esa investigación y en este proceso creo que es como sentirse muy próximo a la ceremonia, ¿no? Como estar presente en esa ceremonia donde me pasó de estar viendo los atuendos de los chamanes, sus máscaras, intentar reproducir de alguna manera el sonido de una ocarina, que no es un instrumento que esté muy presente, por lo menos en mi vida, ¿no? Y sin embargo, tengo la fortuna de tener una que adquirí acá en el norte de nuestro país y que me permitió reproducir de alguna manera, entender cómo era el sonido de una ocarina y cómo se utilizaba en esa ceremonia. Así que, insisto, digo, ha sido una cuestión más intuitiva que lo que puedo decirles de un registro específico, ¿no? De un registro histórico, me refiero, como lo que estamos habitualmente conocemos, en otras culturas al menos. Perfecto. Pues muchas gracias, estimado Carlos. Si no hay más preguntas, avanzamos. Bueno, algo de lo que se decía en una de las preguntas era de la deformación craneal, ¿no? Y decía Carlos acertadamente que en alguna de nuestras culturas esto obedecía a situaciones provocadas. Y es, por ejemplo, el caso de los mayas, donde había esta deformación craneal que facilitaba el ingreso a estados de conciencia distintos, no ordinarios, precisamente para facilitar el contacto con lo profundo. Y si no tenemos más, no sé si Carlos comentabas algo de la experiencia guiada o si ya vamos al reconocimiento. ¿Qué me dices también, estimado Juan Manuel? No sé, Carlos, ¿tú quieres que te ayude en la presentación de la experiencia guiada? Yo ya la tengo acá. ¿O quieres presentarla?
De acuerdo, Juan Manuel. A ver, perdón, no puedo abrir el video. Ok. Ahí está. Si la tienes allí, mejor. Sí, perfecto. Entonces la Entonces, compartes tú, es decir, contándole a los amigos de qué se trata, es decir, las experiencias guiadas son una, digamos, si se quiere, para que se entienda en general, ¿no? Es dentro de la metodología, es algo que nos facilita de alguna manera, digamos, otra forma de contacto con nuestra investigación. Y hace un tiempo hice una experiencia guiada que compartí dentro del centro de estudios con anclaje en esto que les trataba de transmitir, ¿no? La importancia de la producción artesanal y la orfebrería y cómo recreé la vida de uno de nuestros amigos de la cultura tumaco-tolita en su tránsito hacia un perfeccionamiento de la técnica. De eso un poco se trata para anticiparles. excelente, Carlos. ¿Te parece bien que tú vives un pequeño relax y posterior yo activo la experiencia? Si podés hacerlo, porque noto que tengo algún retraso en la transmisión, no sé qué ha pasado. Perfecto. Si lo me puede Listo. ayudar a eso, Entonces Juan, por yo favor. vivo el relax Hagamos y el relax, por favor. listo. Entonces, por favor, cortamos los micrófonos. Cerramos los ojos. Respiramos profundo, nos acomodamos en la silla, soltamos nuestro cuerpo. Vamos a emprender otra clase de experiencia. Vamos a tratar de vivir lo que Carlos nos invita a vivir de su cultura. Para ello, sentimos la respiración profundamente, respiramos, soltamos, sentimos la cara, la frente, sentimos los ojos, soltamos la quijada, sentimos el cuello, caemos por los hombros, brazos, antebrazos, manos. Subimos nuevamente a la cabeza, sentimos nuevamente la frente, ojos, quijada. Caemos por dos líneas cálidas por el frente de nuestro pecho y vamos cayendo a las partes últimas, soltando. Subimos a nuestra cabeza y comenzamos a caer por la parte de atrás, la nuca, dos líneas de la espalda cayendo hasta los glúteos, soltando. Subimos a la cabeza, frente, ojos, sentimos los músculos de los ojos y caemos al interior, cayendo por la garganta, pulmones, estómago, partes últimas. Subimos nuevamente al interior de los ojos y caemos, soltando. Subimos al cráneo, cerebro, sentimos el cerebro por dentro, como si cayeran gotas plateadas, soltando y cayendo hacia el fondo, hacia abajo. Relajando. En este estado vamos a hacer la experiencia guiada. Experiencia guiada, cultura tumaco-latolita. El calor y la humedad rodean mis pasos. La selva se hace intrincada
a tal punto que muchas veces la luz del sol se abre paso con dificultad a través de la foresta. Mis pies sortean las raíces y la irregularidad del terreno, hundiéndose por momentos en pequeños charcos que brillan tenuemente entre colchones de hojas. Avanzo con fatiga en ese entorno opresivo, desconfiando de mis fuerzas y sintiendo que la salida se alejaba a cada paso. Desde que dejé la canoa en el canal que me condujo, el camino por la selva se ha tornado zigzagueante y solo puedo aproximar una dirección sin demasiada convicción. Me acompañan los recuerdos de mi aldea, los relatos de mi padre, nacido casi a los pies de Mama Cutacachi, desde donde viajó para afincarse en la costa. Siento a los míos acompañándome en esta travesía a la que me alentaron, para conocer nuestra isla sagrada y profundizar mis conocimientos con los maestros artesanos. Lentamente, la espesura parece dejar lugar a la luz del sol. Adivino una senda y hasta creo escuchar lejanas voces. Mis fuerzas se renuevan con mi propósito y mis pies parecen aliviados al acelerar el paso hacia los sonidos. Las voces se hacen más nítidas, acompañadas de sonidos acompasados, y al fondo el suave rumor de las olas rompiendo sobre la costa. La selva se abre y camino entre arbustos bajos y palmeras que arquean sus troncos. Empiezo a distinguir las figuras humanas que se recortan sobre la playa. La música se hace sentir con intensidad y veo que mis hermanos danzan en pequeños grupos. Me acerco con ansias a quienes aguardan en la playa y al notar mi presencia me reciben con alegría. El cansancio de la travesía deja lugar a un sentimiento de profunda paz y el encuentro expande mi alma. En unos cuantos momentos ordenamos nuestros pocos enseres. Las embarcaciones están prontas en el agua y sobre el horizonte alcanzo a ver la amada isla. En medio de la emoción compartida, mecidos por las olas, iniciamos el viaje. Fin de la experiencia. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy bonita, Bueno, muy suave. gracias a todos. Gracias, Y Carlos. bueno, Excelente, muy bien, excelente. Gracias, excelente. espero que haya sido un pequeño acercamiento a lo que hubiese sido el sonido de esos aerófonos sobre los que hablábamos en la presentación, ¿no? Sí. Excelente. Muchísimas Digamos, lo gracias. que se registraría en una experiencia o en una ceremonia donde están presentes este tipo de instrumentos musicales, ¿no? Así que les agradezco la compañía. Carlos, Al mire usted, contrario. Gracias, Carlos, gracias. Carlos, mire que usted que ahí en Bogotá, cuando yo era niño, eso hace mucho rato, ahí en Bogotá vendían ese tipo de artefactos en las plazas de mercado, los campesinos. Y me hizo acordar de eso usted ahorita que los mostraba. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
muchísimas gracias por compartir. ¿No me escuchen bien? Sí, perfecto. Pues sí. Si no hay algo más, que luego de disfrutar esta experiencia guiada y la conferencia, pues ya estaríamos en el penúltimo punto del reconocimiento. Y bueno, si es así, y avanzando, agradeciéndote, Carlos, por compartir hoy con nosotros, tenemos ahora... Qué pena, Alfonso, abre el micrófono, por favor. ¿Qué onda? Muchas gracias. Pues agradeciendo nuevamente a Carlos por compartir todo esto hoy con nosotros y decirles de que si no habría alguna reacción más, estaríamos yendo al penúltimo punto, penúltimo de reconocimiento. Espero me escuchen bien. Y tenemos pues ahora el reconocimiento como miembro pleno honorífico para Ernesto Casas, de Casas, mejor conocido por nosotros como Tito, por parte de Cecilia Pachas de la Colina, quien hará uso de la voz para este reconocimiento como miembro pleno honorífico. Entonces, Cecilia, por favor, adelante. Gracias, Ildefonso. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y noches para todas las personas que nos ven desde los diversos continentes. Para mí es un honor haber sido designada por el Centro de Estudios Humanistas de las Américas para dar el reconocimiento como miembro pleno honorífico del Centro de Estudios Humanistas de las Américas a Ernesto H. de Casas, conocido por todos los amigos como Tito de Casas. Tito, humanista, escritor, viajero, conferencista, nace en Mendoza, Argentina, en 1947 y conoce a Silo, a Mario Rodríguez Cobos, en su etapa inicial por los años 60. Se incorpora a los grupos que se forman y dan lugar más tarde al movimiento humanista. Viaja por países de América del Sur, de América del Norte y Asia, y escribe diversos aportes y publica 2 libros. Uno de ellos, Todavía hay futuro, y el segundo, En torno a Silo. Casado, con 3 hijos y 2 nietos, fue traductor técnico y estudió Bellas Artes. Vive actualmente en su ciudad natal y colabora activamente con equipos humanistas y comunidades del mensaje de Dios. Con mucho cariño ha sido escrito los siguientes párrafos que daré lectura por Carlos Guajardo, que representan el sentir de todos los integrantes del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. En diversos momentos de la vida cruzan nuestros caminos personas que inciden de una forma muy particular y profunda. Sus conocimientos, sus sentires, su mirada y su voz nos acompañan de un modo afectuoso en la búsqueda de los... Tito es una de esas personas que no solo nos remiten a esa presencia imperecedera del maestro, sino que es un fiel compañero desde los inicios mismos del movimiento humanista, un formador y un ejemplo para todos aquellos que en distintos momentos hemos ido acercándonos e incorporando. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas viene a sumarse en esa historia del movimiento
con nuevos aportes y una dinámica propia que abreva en las fuentes del humanismo y por lo tanto no desconoce ese carácter de heredero de aquellos que supieron iniciar un camino en un contexto complejo, lleno de resistencias y adversidades, y a pesar de ello, afirmados en sus profundas convicciones, supieron trascender en los tiempos. Hoy, entusiasmados por este camino que venimos construyendo como Centro de Estudios Humanistas de las Américas y que nos une desde distintos países de nuestra América, queremos hacer un pequeño alto en la presentación de los estudios para dar lugar a un reconocimiento al querido Tito. Para algunos puede sonar como un honoris causa. Para nosotros es poner de manifiesto una membresía del corazón, a quien nos honra con su presencia y seguramente nos orientará alimentando nuestra pasión. Querido Tito, recibe un fuerte abrazo virtual de parte de todos los integrantes del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, de todos los amigos humanistas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, bravo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esto es una cosa inesperada. No, Eduardo Sueta me había dicho y me parecía sorprendente, ¿no? Pero muchas gracias. Hay dos cosas que me sorprenden mucho, este evento, pero también el auge que está teniendo este Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Porque yo le comentaba a alguien de Lima vez pasada que la primera vez que yo escuché sobre la importancia de estos estudios fue cuando Silo pasó por Lima, en aquellos años de los 70, creo que había una dictadura militar, estaba complicado y entonces él iba a visitar Cusco, pero antes había visitado unos museos y había estado viendo los objetos. Y ahí fue la primera vez que le escuché decir, estamos haciendo mucho rescate cultural. Oh, dije, no sabía que teníamos que ver con esto, ¿no? Y hemos estado viendo cómo, por ejemplo, en estas figuras que están hechas de alfarería, se nota lo que nosotros vamos a considerar mucho más tarde presencia de la disciplina energética. Aquello para mí fue una cosa muy sorprendente, lo sigue siendo, ¿no? Porque no sabía muy bien que nosotros teníamos que ver con estos estudios. Y luego, al final de un largo ciclo, en los 90 y tantos, se lo volví a escuchar de unos viajes que había hecho por Europa y por Medio Oriente, ¿no? Sobre el mismo tema del rescate cultural, ¿no? Estamos haciendo mucho rescate cultural. De manera que es muy importante este trabajo que ustedes hacen porque permite ver cómo estos pueblos tan alejados en el tiempo tienen de universal con los otros pueblos en distintos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de las flautitas que mencionaban ustedes tan técnicamente, tiene que ver con los primeros instrumentos musicales que se hacían, creo que el hombre primitivo con hueso, ¿no? Entonces, hay algo de universal en la conciencia que va expresándose en distintos lados, en distintas épocas, ¿no? Como ese tema de los metales que mencionaron recién. ¿Cómo uno mira eso, ¿no? Y parece ser unos ejemplares propios de la Edad de Bronce, cuando no han tenido comunicación
con los que estaban en la edad de bronce de Eurasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte universal del ser humano a mí me parece muy importante, ¿no? Y ahí es cuando yo veo la importancia de resaltar no solamente el interés de estos pueblos por lo sagrado y por lo espiritual, sino por la parte humanista, ¿no? Cuando se inclinan por ese rechazo a los sacrificios en algunos pueblos, y creo que Salvatore lo menciona en sus libros. Inclusive creo que hay una mención, ya que habló un amigo de Canarias, hay una mención a los pueblos originarios de Canarias con ese tema de la impronta humanista. Entonces, eso que ustedes puedan haber hecho y seguir haciendo estudios tan profundos es realmente algo sumamente de agradecer, ¿no? De agradecer y de alentar, ¿no? Es más o menos lo que yo puedo decir, ¿no? Porque, y es muy bueno, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un verbo que es el verbo desasnar, ¿no? En broma, ¿no? Que es salir de la ignorancia. Fíjense la ignorancia que yo tenía, que cuando visité Bogotá en los 80, el amigo que me hospedaba tenía estatuas de la cultura, no sé si de esta cultura o de otra, de Colombia, y yo no sabía que en Colombia había ese tipo de cultura tan avanzada en sus figuras, en sus expresiones artísticas. Así es que la ignorancia que tenemos es grande en muchos campos, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto podemos agradecer cómo nos han ayudado las culturas anteriores a llegar al momento actual, que es bastante crítico, por cierto, y esperemos que nos ayuden desde el más allá. Así que nada, felicitaciones y hasta la próxima. Y como decía él, seamos felices, útiles y libres. Gracias, Tito. Gracias. Excelente. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Felicitaciones, bienvenido, Tito. Gracias, Daniel. Tito. Bienvenido, Gracias. Tito, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras Gracias. profundas y acertadas de Ernesto, pues ya como miembro de pleno y honorífico del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Pues invitar ahora, si no hubiera algo más, a Eduardo Zeta, quien nos hará la invitación próxima, y con ello estaríamos cerrando. Adelante, por favor, Eduardo. Gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Tito. Los estamos invitando para el próximo evento en septiembre 24, la presentación de experiencias guiadas de las culturas ancestrales de América, ¿sí? Los invitamos a participar, ¿sí? Y tener una idea y una visión de la profundidad de las experiencias que los acompañaremos ese día, y tendremos la misma experiencia como vivida y la comprensión de cada una de ellas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 por todo. Gracias. Gracias, muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo. Saludos a Yokunsa. Gran esfuerzo. Felicitaciones. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Tito, bienvenidos. Felicitaciones, Carlos Guajardo. Muy bien. Gracias, amigos. Estuvo bien, Carlos. Muy completo, don Carlos. Felicitaciones por el editor de video. Estamos Gracias, Ceci, aprendiendo. por la invitación. Estamos- Gracias. estamos aprendiendo. Oh, todo bien.